Han existido desde ya hace algún tiempo, para entretener e informar al público. Estas han cubierto diversos temas desde farándula hasta finanzas y de finanzas a política. Dependiendo del tema del que la revista hable, el diseño de la revista cambia y puede ser más llamativo o más sobrio. En este video mostraremos la evolución del diseño de revistas tomando como principales exponentes la revista Forbes, enfocada en finanzas, la revista Billboard, especializada en información sobre la industria musical y una de las revistas especializadas más antiguas, y por último la revista Life, inicialmente enfocada en el humor e informaciones generales y luego en énfasis en el fotoperiodismo. La evolución de las portadas de los años 1860, cuando ninguna de las anteriores existía, y como primer ejemplo tenemos a la London Society, que es una publicación mensual ilustrada de la época victoriana, subtitulada Una revista ilustrada de literatura ligera y divertida para las horas de relajación. Fue publicada en 1862 y 1898 por W. Close en Londres. Luego, en los años 1870 al 79, encontramos la revista La Ilustración de Madrid, la cual tuvo un corto periodo de existencia, del 70 al 71. Sin embargo, aún así, el día de hoy es una de las publicaciones periódicas fundamentales para el estudio de la transición del romanticismo al realismo. En su primer número, del 12 de enero de 1870, podemos apreciar una ilustración realista como parte de su portada y una tipografía serif. La composición realmente da a entender la seriedad con la que esta revista abarcaba los temas de política, ciencias, arte y literatura. En los años de 1880 al 89 contamos con el ejemplo de Cosmopolitan, una revista femenina conocida popularmente como Cosmo, que ha sido publicada por más de un siglo. Esta comenzó como una revista familiar lanzada en 1886. En este número de Cosmopolitan de julio de 1886 vemos reflejado el realismo de la ilustración de la portada, además de encontrar en el diseño referencias del Art Nouveau, en los adornos agregados en el subtitular y en los márgenes de la página. También como otro ejemplo de estos años tenemos a la revista de Century Illustrator Monthly Magazine, editada en Nueva York en 1881 a 1930. Fue sucesora de Schimber Monthly. En esta portada encontramos un estilo inspirado en el Art Nouveau en su ilustración. Por ejemplo, del lado de las finanzas, en esta portada de El Economista, la cual podemos ver es totalmente distinta, teniendo un diseño más sobrio y ordenado, propio de la revista seria que da una imagen de ser un periódico. En 1890 al 99 tenemos como ejemplo la portada de la revista Life, que como anteriormente se indicó, está enfocada en el humor e informaciones generales. Este empezó en el año de 1883 y terminó en el año de 1936, hasta que fue adquirida por Henry Luce, el fundador de Time, únicamente para poder adquirir los derechos de su nombre. En esta edición navideña de 1890 tenemos una ilustración inspirada en el Art Nouveau, la cual podemos apreciar en los adornos colocados detrás de la pareja, además que utiliza una tipografía algo descuidada que se asemeja a un titular hecho a mano. Así empezamos a mostrar la evolución de las revistas principales, empezando por Life. En esta portada del 18 de agosto de 1904 apreciamos la ilustración duotonal de una mujer, la cual aún cuenta con la influencia del Art Nouveau que hemos visto en portadas de años anteriores. Sin embargo, mientras va avanzando, ahora la portada del 15 de septiembre de 1910, la ilustración es más realista, el nombre de la revista es casi imperceptible y lo más importante es que el mensaje se lee dentro de la misma ilustración. Esta portada la podríamos clasificar dentro del realismo americano. Luego, en los años 20, la portada del 1 de julio de 1926, tenemos como ilustrador de portada a John Held Jr., caricaturista, cuyo estilo fue inspirado por los diseños geométricos mayas que vio durante su tiempo en América Central en 1917, usando los elementos en su arte. También vemos un distinto uso del color con las portadas anteriores que usaban colores más apagados en contraste con el rojo vivo de esta portada. Más adelante, en los años 30, vemos que la revista se deshace de las ilustraciones y empieza a utilizar la fotografía, además de que establece el color rojo como parte de su diseño continuo y estandariza un diseño de portada que veremos en las ediciones de los años posteriores, con el nombre de Life en un cuadro rojo, utilizando una tipografía a palo seco,
de la categoría egipcia en color blanco o crema, que sería el color del papel. Y en la parte baja, un cintillo rojo donde aparece el número de edición y el precio, lo cual vemos en los ejemplos del 23 de noviembre de 1936, en la portada del 12 de junio de 1944, en la cual vemos el bombardeo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, y la del 7 de abril de 1952, en donde aparece Marilyn Monroe. Luego, en los años 60, empiezan con las portadas a color, y en este ejemplo del 30 de abril de 1965, vemos la primera foto publicada de la vida humana antes del nacimiento, y la portada se deshace del cintillo rojo en la parte baja. En la portada de 1979 vemos una recopilación de imágenes en la edición especial de diciembre, contando la década en imágenes. En la portada de diciembre de 1985 vemos un fotomontaje debido al tema principal Viendo más allá de las estrellas, un adelanto del más grande año de América en el espacio. En la portada de febrero de 1993 vemos el famoso beso del príncipe Carlos y la princesa Diana, publicado debido al artículo de su divorcio en la revista. En la portada del año 2000 del mes de abril tenemos como tema principal a Juan Pablo II por el artículo de su viaje a Tierra Santa. Terminando con la revista Life, pasamos ahora a Forbes. Sin embargo, esta no inició hasta el año 1917, por lo que la revista a ver entre los años 1900 y 1910 es Cosmopolitan, la cual, luego de que E.D. Walker se volviera el editor, introdujo ilustraciones a color, serializaciones y reseñas de libros. Las portadas de este tipo de revistas, orientadas principalmente a mujeres, se caracterizaban por tener ilustraciones entre los años 1900 a 1950, con mujeres con el rostro típico de ese entonces, mejillas ruborizadas y labios rojos. Pasamos a los años 1910 al 1919, con Forbes, la cual es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos. La revista inaugurativa Forbes del 15 de septiembre de 1917 fue su primer número. En su primera portada podemos apreciar el carácter serio de esta debido a la falta de ilustraciones, en comparación a la revista Cosmopolitan, la cual cuenta con retratos complejos y estilizados, mientras que en la portada de Forbes apreciamos signos de dinero y de interrogación como foco principal, además de ilustraciones que imitan las columnas griegas para colocar información. En la portada de marzo de 1918 podemos ver un diseño similar, aunque también podemos ver un cambio en el tamaño de la tipografía. En los años 20, Forbes se deshizo del subtítulo Magazine, dejando solo el nombre de la revista. En la edición del 15 de octubre de 1921, vemos una portada sobria que da un aspecto a ser portada de periódico y no revista. Su tipografía también cambia, a ser una de astas más finas, pero esto no prevalece y en las portadas de años posteriores, como en la de noviembre de 1925 y la del 1 de julio de 1929, la tipografía vuelve a ser gruesa. Además, en estas portadas ya empezamos a apreciar el uso de color e ilustraciones para apoyar a los titulares principales. En la portada del 1 de enero de 1930 ya se muestra influencia de los movimientos artísticos prevalecientes, como lo es el cubismo, lo cual se ve en la ilustración de portada. La tipografía del título vuelve a cambiar, aunque no se aleja mucho de los años 20. En la portada del 1 de julio de 1935, la ilustración realista aparece, y la tipografía cambia completamente de una serif a una manuscrita, con los subtitulares en palo seco, a diferencia de todas las anteriores que contaban con ambos en tipografía serif. En la portada de enero de 1939, la tipografía vuelve a cambiar a una serif para titulares y subtitulares, que será utilizada a lo largo de los años 40. En la portada de febrero de 1942 y en la de 1945 vemos el uso de la misma tipografía que en el año 1939, por lo que podemos asumir que fue constante durante los años 40 hasta el 49, donde la tipografía vuelve a ser reemplazada. Otro aspecto importante es que empezamos a ver el uso de fotografías en blanco y negro y a color. En los años 50, la tipografía se mantiene estable con la misma que terminaron los años 40, una serif tanto para titulares como para subtitulares. Además, vemos ya una estandarización del diseño de portada. En este caso lo podemos apreciar en las portadas de julio de 1950, enero de 1955, julio de 1958 y aún en la portada de agosto de 1960. En los años 60, Forbes vuelve a sufrir cambios en su diseño, cambiando de una tipografía con remates a una palo seco.
haciendo que las fotografías de portada ahora ocupen todo el lugar de la página, sobreponiendo los titulares con un color contrastante, dependiendo de la imagen. En los años 70, este mismo diseño se mantiene, aunque en la portada del 1 de septiembre de 1977 vemos en vez de una fotografía, como venían haciendo, una ilustración estilo surrealista que retrata el subtitular de ¿Se están apoderando los contadores?, la cual sería su artículo más revelante de la edición. Además, también la tipografía tiene un distinto tratamiento, aunque sigue siendo la misma, en esta ocasión es lineal. Nuevamente, la tipografía es cambiada. Sin embargo, en esta ocasión es de forma, por el momento, permanente, pues la letra establecida en el año 1980, una serif, es la misma que vemos en las ediciones de hoy y en la página web oficial de Forbes. En cuanto al tema de las publicaciones, una de las ediciones más controversiales que existe es una del año 1986, en la que se publicó a Pablo Escobar como uno de los hombres más adinerados del mundo. Los fotomontajes siguen apareciendo, como en la edición del 8 de octubre de 1984. Para los años 90, en la edición de octubre de 1990, Madonna se convirtió en la primera mujer emprendedora en aparecer en una portada de Forbes, dándole un aire más pop a esa edición. En los años 2000 vemos algunos ejemplares de portadas monocromáticas, como lo es la edición de marzo de 2000 con Britney Spears o la portada del 15 de octubre del 2001, que tiene como tema principal la vida durante tiempos de guerra. Y como último ejemplo de la evolución de la revista Forbes, tenemos la edición de agosto de 2018, con un tono azul predominante para mostrar un ambiente de negocios y con Kylie Jenner como la persona de portada. Ahora pasamos a la revista Billboard, parte de la cultura pop. El primer número de Billboard fue publicado en Cincinnati, Ohio, por William Donaldson y James Hennigan, el 1 de noviembre de 1894. Inicialmente cubría la industria de la publicidad y la colocación de carteles. En ese momento, las vallas publicitarias, carteles y anuncios en papel colocados en espacios publicitarios eran los principales medios de publicidad. En su edición de noviembre de 1904, vemos el uso de ilustración para la portada y su tipografía era en ese entonces una serie con bordes redondeados. En los años 20, el titular no cambia mucho, aunque ahora la portada tiene influencia del Art Deco, con diseños geométricos, modernos y lujosos y materiales y colores. Pasamos a los años 30. Y en la portada de julio de 1936 podemos ver cómo se reemplaza la rica paleta de colores de principios con tonos más tenues. Diseñadores e ilustradores centran sus esfuerzos en dar una sensación de movimiento y escala a sus diseños. Texturas y gradientes estilo 3D también llegaron a ser populares, se demuestra en su logotipo, ayudando a dar una sensación inmersiva y más grande. Para los años 40, como ejemplo la portada de octubre de 1946, se desarrolló un estilo único y directo, presentados en sobrios tonos de rojo, negro y gris. Para 1959, vemos en toda publicación atmosféricas, alegres ilustraciones y fotos en tonos pastel de hilados o brillos y Technicolor. El sentido del movimiento, la juventud y el entusiasmo generado por este estilo de imágenes es contagioso. Un aspecto a recalcar es la longevidad de la tipografía de su titular, algo que no vimos en las revistas anteriores. Sin embargo, para los años 60 y como ejemplo la portada de diciembre de 1969, la tipografía y estilo del nombre cambia debido al 75 aniversario. Vemos ilustración modernista, diseño estilizado y texturas granuladas en sus dibujos. Su trabajo sencillo y llamativo tenía súplica comercial, haciéndoles ideal para el trabajo durante el periodo de publicidad. En los años 70, la fotografía se hace más dominante, con la ilustración tomando un papel de apoyo en el diseño de la revista y el anuncio. La fotografía, como uno de los años 70, exploró extremos. Era temperamental en escala de grises o disco brillante Technicolor. Revistas como Billboard adornan fotos con toques de collage anárquica, brillante color y tipografía de Mirame. En los años 80, un uso anárquico de color fue utilizado por los diseñadores para contrastar el texto del periódico y fotografías con siluetas cambiantes. Utiliza también elementos de diseño tradicional como tipografía serif
y reimaginan con una paleta de colores de neón y rejillas jumpy. Creación de carátulas atractivas, confrontación en el proceso. En los años 90, los diseños tomaron un aspecto más pulido y limpio, el tipo de estilo collage y fotografía vanguardista. Sigue el ejemplo de diseños más evocador de la era grunge. Al inicio de los años 2000, el excelso y experimentado, los principios de década van dando paso a un diseño mucho más minimalista y relajado en sus portadas, como en el 2010. Diseños recargados, uso abundante de filtros como el relieve y biselado, a un diseño más relajado cuanto más nos acercamos a la actualidad. Se hacen portadas más llamativas para captar la atención de un público con más estímulos visuales gracias a la tecnología creciente del contexto. Por último, en esta década, 2010 al 2020, la fotografía va a un proceso a sus orígenes. La tendencia que llega con una fuerza a los creativos es el blanco y negro, gracias a su mayor captura del detalle. Y por otro lado, hay un fuerte uso del cine como referencia para la creación de imágenes.